actualmente, ¿no? Pero Exacto. antes de conocerlo, Charlie, ¿hubo de parte tuya intento por dejar de consumir por tus propios medios? Sí llegué a tener varias ocasiones que dejaba de consumir sustancia y alcohol, pero volvía a recaer, o sea, sí lo llegaba a intentar, pero de nuevo caía de nuevo en continuar con el mismo estilo de vida que yo llevaba. Fueron varias las veces que yo lo intenté, pero pues seguía recurriendo en el mismo problema. Esos intentos, bueno, obviamente que uno verdaderamente los llega a sentir, ¿verdad? El hecho de decir, por el día de hoy es hasta aquí se acaba. Mañana me levanto, me voy a trabajar, hago mi mejor labor, regreso a casa, como, y bueno, pues llevo una vida normal. Si el caso fuera, como en mi caso en ese momento, pues yo tenía la familia, entonces pues convivir con mis hijas y bueno, eso era como que lo que yo me hacía en el momento cuando pues, y ustedes no me dejan mentir, era momento donde decías, es que hasta aquí llegó, o sea, ya no más. Pero curiosamente volvía a suceder, ¿verdad? En mi caso fueron que pasaban ni siquiera 2 días cuando ya estaba volviendo a volver a la bebida o a la sustancia. A consumir. Exacto, a consumir. Entonces, esa parte es bien importante y creo que eso fue uno de los síntomas de los cuales fueron muy seguido y llegó un momento donde decía, bueno, pues obviamente yo ya se sentía que ya no podía, pero esa vocecita volvía a decir que sí puedo. Entonces fue en constantes meses, años, jugando con esa vocecita, dándome de repente el ánimo y a los 2, 3 días pues se iba eso que yo ya había jurado, ¿no? Entonces son síntomas en los cuales en el caso mío pues sí tuvieron que buscar una ayuda, ya no tanto como lo puedo decir así porque yo llegué a ir a los DIF, ¿verdad? A pláticas en donde hablaban del tema, pero no era lo que Emanuel necesitaba en ese momento. ¿No se te hacía atractivo? ¿No encontrabas ese clic? ¿No hacía clic? No hacía clic, no Ujú. hacía clic, sí, ya mi forma de beber y de consumir ya iba muy más adelante. Entonces es donde hablo de esto porque son los síntomas que de repente se llega a sentir una persona que pues ocupa la ayuda del anexo, ¿verdad? Oye, Charlie, ¿quién llega contigo y te habla del grupo Los Arcos? Bueno, yo tengo la experiencia de estar con un primo mío que, pues, el cual le comento yo mi situación y el querer encontrar la manera de poder buscar el anexo. Y él, pues, me dice que conoce una persona que pues, es su cliente, que pues está en una agrupación y que me puede ayudar. Entonces, pues le digo que si me puede ayudar y creo que en ese mismo día me consiguieron el contacto y todo y el día siguiente acudí ahí a las instalaciones, pues sintiéndome yo la verdad así como en automático, no sabía ni a dónde iba ni por qué iba, pero pues, ya sentía una tristeza, una desilusión en mi vida y recuerdo esa hermana que me dice, ¿cómo te sientes? Y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame ya llévame ya no puedo. Y pues creo que fue el momento que yo no necesité acercarme, llego a ese lugar, el conocer a las personas con las cuales pues me recibieron, me estuvieron apoyando, me estuvieron cuidando bastante. Me doy cuenta que ahora me han ayudado bastante, o sea, todo lo que yo he obtenido de cuando ingresé al grupo ahorita, pues yo lo veo bastante grato, bastante significativo, porque pues la verdad antes eh, era muy dado a estropear las cosas y ahora me voy dando cuenta que atesoro mucho lo que voy logrando, lo que voy obteniendo y volteo hacia atrás y sí llego a decir, no, ya, yo por ahí no quiero pasar. Charlie, ¿hubo alguien
dentro del grupo alguien que te dijo si tienes el problema o no tienes el problema, o alguien como que te haya, no sé, evaluado, diagnosticado? Pues más que nada, desde que yo empecé a platicar ahí con los padrinos y todo eso, pues sí, Tú mismo empiezas como a hacer un autoanálisis. no, pues a platicar con ese primer padrino que tuve, que fue con el que yo empecé a entender las cosas diferentes que mi mente generaba, y fue donde yo empecé a darme cuenta que pues traía esa dualidad de personas, que traía diferentes personajes en mi vida, y empezarme a dar cuenta que lo tengo que empezar a controlar, a darle orden a las ideas, a todo lo que tengo que hacer, porque pues antes traía todo hecho un relajo, y Una maraña. sí, y ahora creo que pues es parte de lo que encuentro bastante satisfactorio, todo lo que yo voy recibiendo aún ahorita, porque pues son muchas cosas que yo voy descubriendo en mi vida, porque pues a final de cuentas es como me voy descubriendo, el darme cuenta cómo Juan Carlos está llevando su vida, de qué manera me comporto hacia mí, porque a final de cuentas, pues al que termino saboteando está Juan Carlos. A ti mismo. Así es. Y se da uno cuenta realmente el hecho de estar ya una vez en una agrupación, uno mismo va cachando, uno mismo va sintiendo, uno mismo va curándose, liberándose. Y lo interesante y lo bonito de esto es que nadie te juzga. Es algo muy, muy bonito, ¿verdad? Es una de las cosas que a mí me gustó demasiado, por los cuales el día de hoy seguimos militando y seguimos estando, porque no ha habido etiquetas, no ha habido que me apunten, nada de eso. Entonces es algo muy, muy bonito. Y bueno, pues por acá también tenemos un compañero, ¿verdad? Juan Carlos, tenemos dos Juan Carlos el día de hoy, Juan Carlos D y Juan Carlos R. Está muy calladito, pero bueno, obviamente tiene mucha experiencia también, él vivió el anexo. Y bueno, Juan Carlos, cuéntanos qué edad tienes, a qué edad llegaste al grupo, y bueno, pues también, obviamente viviste el tema de anexo. ¿Cómo fue el hecho de que tú llegaste y qué es lo que sentiste al haber llegado a nuestra agrupación de los Arcos de Alcohólicos Anónimos? Sí, bueno, mira, Emanuel, para ver, bueno, primeramente tengo 56 años, yo llegué a los 35 al movimiento, gracias a Dios. Y para haber llegado yo al anexo, para haber convencido a mi familia para anexarme, pues fueron mis actitudes, ¿no? Exacto. Fue cuando de repente yo era un alcohólico, ¿sí? Ajá. En su momento, y empecé después a usar sustancias y me fui transformando. Ahí fue donde mi familia empezó a notar cosas raras en mí. Entonces, yo la verdad un concepto muy malo tenía yo de los anexos. ¿Qué habías escuchado? Sí, típico, ¿verdad, Alejandro? ¿Sí? Algo así. Lo clásico, ¿no? Que ahí golpean, que ahí Sí. maltratan, sí, que incluso algunos que son muy caros y que castigan, de alguna manera castigos severos, ¿verdad? Eso escuchaste. Eso escuchaba yo sobre los anexos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando yo con el tiempo empecé a ganarme ahora sí que una reunión familiar? ¿Sí? Yo no la convoqué, ellos me reunieron y mi familia me dijo, siendo yo el único que necesitaba la ayuda, ¿verdad? Ninguno de mis hermanos era alcohólico, ni usaba sustancias, solamente yo. Entonces, tuvieron que hablar conmigo, porque me dijeron, ¿sabes qué? Tú necesitas ir a un internado, a un anexo, Claro. no te preocupes, hacemos esto, hacemos lo otro, te apoyamos. Y yo todavía no estaba convencido de necesitar la ayuda. Yo creí, no, yo voy a poder solo. Sí, como lo reiterábamos y lo comunicaban hace rato. Claro, claro. Así pensaba yo, ¿no? Que lo iba a lograr por mi parte, y lo intenté. Fallidamente, obviamente. Fueron varios intentos, fueron varios las fallas. Yo le pedí a mi familia tiempo. Les dije, denme 3 meses y con eso voy a dejar
la sustancia por tu cuenta. por mi cuenta. Ujú. Voy a dejar la sustancia, voy a dejar el alcohol.